Hola, Aura, ¿cómo está? Hola Guillermo, muy bien. Ay, qué bueno, su merced. En principio, Aura quería como hacer un contexto de esta conversación y es que básicamente a partir de unas opiniones que yo emití en una entrevista que se me hizo para Esfera Pública, su merced vio una serie de elementos que después se podrían contrastar con otras opiniones relacionadas con las reacciones que suscitó que han suscitado más bien los derribos de esculturas por parte de representantes de la etnia Misak acá en Bogotá, sobre todo colectivas de mujeres Misak que han como encabezado estos procesos. Su merced se comunicó conmigo y establecimos como un diálogo que ahora decidimos como ampliar a esta conversación. Entonces quería por favor, Aura, pedirle porfa que me recordara y nos recordara a quienes estemos viendo esto, que comentaba su merced. Sí, en el video se hacía un énfasis en especial como de la categoría territorial, como de la importancia que tenía en ponernos en contexto sobre el territorio, en contexto en Colombia con el acto llevado por estas colectivas de mujeres MISAC. Y yo te comentaba que viendo ese día el video, a mí también me parecía que existía una categoría temporal que se llama la futuridad, como entender este acto no como un acto de superposición de sentido, ni de vacío de sentido, sino de posibilidad de sentido en el futuro. Es como a grandes rasgos lo que te sugería como en relación a otros comentarios que habían surgido de que si el acto se había agotado en su significado o en su símbolo, pues porque era repetitivo, o si no tenía sentido tumbar estatuas, ¿no? Porque está esta posición de que las estatuas también están ahí para cumplir una tarea pedagógica que no es tan cierto, porque el argumento es como las estatuas son vistas, y yo creo que los grafitis son vistos, pero las estatuas no lo creo tanto, o sea, no creo que la relación, por ejemplo, de los esmeralderos con la plaza de la Universidad del Rosario se vaya a ver afectada porque la estatua no está, que son como las reacciones en contra de este tipo de acciones en el espacio público que a mí me parece que esconden algo. No sé si se hacen estas acusaciones consciente o inconscientemente, que de lo que habla Fanon y Achille Mbembe, y es como el uso de la razón pública, ¿no? De nuevo volvemos a caer en ese argumento de yo sí hablo sesudamente y el uso de la razón pública está negado como a todo tipo de, de comunidad subalterna que no me parezca que deba tenerla, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cosas bien, pero no de esa manera. Y no se ve este gran gesto como lo que es un gesto de autodeterminación. No es un gesto situado en el pasado, no es un gesto indexical, no es un rastro, no están diciendo vamos a juzgar un personaje porque sí, más allá de establecer un juicio contra una persona que está muerta, eh, el gesto es una posibilidad hacia el futuro, vamos a crear como unas vías, como unas carreteras, no es una imposición de sentido. Hay un ejemplo sobre las futuridades que a mí me gusta porque es un poco abstracto, pero siento que funciona bastante bien, y es pensar en cómo se gobierna una carretera, una autopista. En la autopista encuentras símbolos, rutas, tú no sabes lo que va a pasar en la autopista, pero hay una serie de símbolos o de signos que te pueden ayudarte a conducir en esa autopista en el futuro. Entonces siento que esa es como más bien la potencialidad de este tipo de acciones. Y, y no se agota la potencialidad simbólica porque tienen a todo el mundo hablando de eso. Tienen a las instituciones preguntándose por su deber, a los museólogos, a los conservadores, a los artistas, a los ciudadanos. Te subes a un taxi y preguntas al taxista, el taxista sabe de qué le está hablando uno. Entonces, definitivamente pienso que en ese sentido la categoría de pensarse en el tiempo y en la futuridad era lo que recogía esta acción de los mensajes. Aura,
nos podría ampliar, de hecho no tengo ni idea de cómo tomar este concepto. ¿Cómo trabaja usted con esa noción de futuridad? Sí, sí, sí. Yo la trabajo a partir de lo que propone Achille Mbembe en la crítica a la razón negra. Eh, bueno, él empieza haciendo un recorrido por esa primera modernidad, ¿no? Como sobre el uso de los cuerpos negros y esclavos como un residuo y cómo ese residuo se transmite a todas las humanidades subalternas. Entonces, por eso se me hacía raro como ese tipo de preguntas de, ay, si los indígenas quieren nuestro apoyo, es como ustedes no se sienten, no se perciben dentro de esa subalternidad como un residuo, tu contrato de 3 meses no te hace percibirte dentro de esa misma lógica, o sea, me parece rarísimo, pero bueno. Y entonces lo que él hace al final, porque a pesar de tener un punto de vista bastante distópico, es como la posibilidad, la posibilidad como de salir de este gran, él le llama el devenir negro del mundo, eh, está en eso, justamente en la capacidad de ser capaz de modificar las instituciones, porque sí hay una necesidad de la institucionalidad a partir de las posibilidades que se encuentran en acciones como estas. Y él lo hace basado en un encuentro un poco extraño entre dos autores que son entre Fanon y Foucault, que son como sus autores de base. Eh, Fanon a partir de la praxis radical, como de toda la idea de la violencia del colonizado, que también me parecía muy lindo. Yo tomo una nota de eso porque a mí se me olvida siempre. Ah, por ejemplo, algo que se estudia dentro de estas futuridades es en América Latina a partir de las dictaduras, eh, se abre una estrategia en contra de esta necropolítica y esta necroeconomía que Fanon la encamina como a encontrar la pulsión genocida y le llama la violencia ética del colonizado. Y yo veía esos 3 elementos que él pone ahí en muchas de las manifestaciones que surgen en el paro. Y los 3 elementos son destruir lo que se destruye, asistir y curar y dar sepultura a los caídos. Entonces justo hace como 2 días vi que estaban haciendo algo con la estatua que no he logrado rastrear bien, que fue como una especie de limpia de la estatua Ujú, después de tumbarla. Y entonces ujú. yo pensaba inmediatamente en Fanon, ¿no? Cómo se destruye, pero también se asiste y se cura el cuerpo, que es una de las formas tradicionales de resistencia. Y no es una victimología, que también leía mucha gente que apuntaba a eso, como, ay, vamos a defender a los Misak con este tono un poco paternalista, que también es ese tono civilizatorio, o sea, no es violento, pero civilizatorio, entonces igual de colonial, sino porque son víctimas y que pesar porque son las víctimas, sino que más allá de esta idea, no es algo inofensivo, ¿no? Es la forma en que los discursos en Latinoamérica a partir de las dictaduras pudieron crear una especie de genealogía popular de los derechos humanos, ¿no? Como forjaron un modo de inaugurar una época postdictadura a través de esos ejercicios en el espacio público. Entonces, también eso me surgió a partir de como de algunas cosas que veía, recordaba esas palabras de Fanon Ok. sobre la violencia de los colonizados. Digamos que entonces como para hacer como un primer balance de lo que se está presentando, en principio sí, usted llama la atención sobre, digamos, yo aquí recuperaría a un autor que es Michael Billig y la categoría que él acuñó del nacionalismo banal. Y es que él dice que efectivamente en algunos casos el ejercicio del nacionalismo banal se despliega cuando nosotros dejamos de ver las banderas en los espacios donde se supone deben estar, astas en la fachada, en la parte superior de fachadas de edificios oficiales, astas puestas en espacios de reunión pública como parques o campos deportivos, escenarios donde se espera que el trapo cargado simbólicamente esté ahí eternamente. Y él dice que esa idea de nacionalismo banal se ve un poquitín interrumpida cuando dejamos de ver el trapo. En ese sentido, lo que usted dice respecto al hecho de que las estatuas están en el espacio público para no ser vistas, sí se manifestó, digamos, con acciones como las que hicieron las colectivas MISAC. Al momento de derribar las esculturas, ellas volvieron
volvieron a aparecer en nuestro imaginario, nos dimos cuenta y es ese acto de mirada a ellas nos lo despertaron, nos hicieron darnos cuenta de que ellas estaban allí y a partir de ese momento se desencadenó un debate que por fortuna no ha concluido, es decir, no han ganado ni los racistas ilustrados que desde la academia escupen contra los MISAC diciendo que pues no, que se vayan y protesten en sus resguardos, ni tampoco han ganado los compañeros de lucha, ¿sí? Proto paternalistas que quieren apoyar después porque es necesario acompañar al subalterno cuando alza la voz, sino que se ha dado como una gran cantidad, una gran multitud de reacciones que muestran como la riqueza de ese hecho y sobre todo ese hecho, Aura, puso en duda el ejercicio de razón pública de sujetos que desde los medios de comunicación entregados al régimen, o sea, más mierdas como Semana, El Tiempo, Blue Radio, incluso La Silla Vacía o incluso El Espectador, ellos, sus argumentaciones no tenían calado en la imposición de una lectura hegemónica sobre el hecho, es decir, la satanización del derribo, y por otro lado también las posiciones de sujetos que pretenden, y ahí me incluiría yo, que pretendemos estar a favor de esos hechos, tampoco son tenidas en cuenta, sino que hay unas lecturas adicionales, alternas, complementarias, que ponen en juego el hecho de que el ejercicio de razón en un contexto como la democracia liberal, donde se supone estamos, es un constante debate, es un constante devenir. Digamos que el hecho de derribar estas esculturas nos puso a hablar y le quitó la palabra a quienes regularmente, por lo menos hasta antes del paro, y aquí no hablaría de este paro, sino incluso del 21 de noviembre, consideraban que detentaban la razón y detentaban la manera en que nosotros deberíamos ver. En segunda instancia, me llama la atención entonces ese concepto que no conocía y le agradezco por enseñármelo, de futuridad respecto al ejemplo que da, porque ahí su merced se acerca como a la posibilidad que hay respecto, no quiero usar la palabra posibilidad porque se va a hacer el resultado, respecto a la oportunidad que se abre para que se den posibilidades en torno a el uso de esos espacios, la ocupación de esos espacios, la construcción de relatos en torno a esos espacios y el hecho de que sujetos tradicionalmente subalternizados dentro de la lectura más convencional de nuestra división de clases y cultural, es decir, indígenas por debajo de mestizos, dentro de como de esa pirámide clasista que tenemos, estos sujetos que considerábamos subalternizados nos demostraron que ni puta mierda, que los subalternizados somos otros. Somos nosotros. Por un lado, los mestizos que de una manera bastante fantasiosa nos consideramos por encima de ellos. Me gusta que usted recupere el hecho de que yo soy tan subalternizado como una persona que vive en trabajo esclavo cuando vivo con un empleo de mierda, con un contrato de mierda y mis expectativas de vida son de mierda y no puedo tomar mi vida en mis manos porque dependo de unas condiciones laborales impuestas por un régimen claramente depredador. Y en ese sentido, cuando miro de manera paternalista el MISAC básicamente ni siquiera toma en cuenta mi mirada porque es como, marica, eres un come mierda igual, ¿qué me estás ofreciendo como vía de visibilización? Y por otro lado, también llama la atención respecto a esos otros subalternos que vienen a ser como los lavaperros del régimen, periodistas de más mierda, opinadores, columnistas que operan desde la universidad, etcétera, donde les dicen, no es necesario establecer que el hecho de que a la caída de una escultura se imponga otra, no es como San Misac o San lo que sea que se imponga cuando tumban al fundador de Bogotá, sino es necesario abrir un espacio de discusión. Y en ese punto, el ejercicio de cómo gobernar la autopista también es como un ejercicio que muestra también el hecho de que el gobierno se vea rebasado, el gobierno no ha sabido responder ante hechos como estos. La respuesta que da es una respuesta donde básicamente se quita el objeto de deseo para evitar
que las comunidades MISAC sigan insistiendo en el derribo y por lo tanto Claudia López siga mandando el ESMAD y después diciendo que qué pena que el ESMAD se le salió de las manos como lleva saliéndosele desde que se posesionó. Y en ese punto entonces sí se abre una categoría que muchos no podemos ver, como que hay una posibilidad, se abre una oportunidad de posibilidades, perfecto, esa ventana está ahí, pero ¿hacia dónde vamos a mirar? Quisiera, porfa, que en ese sentido, respecto al ejercicio de violencia del colonizado, que es como un concepto muy rico, que dentro de discusiones como esta se suele dejar de lado, ¿por qué? Porque a los racistas ilustrados y a los clasistas ilustrados les da miedo un pobre puto. Quisiera, porfa, que usted ampliara eso que dijo al final de su participación anterior respecto a esas tres acciones que habían después de comprobarse la violencia del colonizado. Su merced hablaba de destruir lo que se destruye, de Asistir, curar asistir y curar y de enterrar a los caídos. y dar ¿Podría sepultura a los caídos. pero porfa, trayéndolo al contexto de lo que estamos hablando? Sí, sí, sí. Bueno, es que, o sea, partimos de que si hay una acción violenta y de mancillamiento, no es como decir, no, no pasó nada. Entonces contra una estatua, pero reconocemos que es una acción punitiva y de juicio. Y en un principio también reconocemos que es una violencia exactamente opuesta a la violencia colonial por la forma en la que se manifiesta, porque es una forma, leía un artículo también de Achille Mbembe sobre la brutalización de los cuerpos, y es la forma en la que se resiste a esa brutalización, y es que lo vemos, o sea, hace cuántos días fuimos testigos de un descuartizamiento. No, no es como que estemos hablando de un pasado colonial ajeno, sino que esas formas se transmiten, se intensifican y se vuelven aún más depredadoras. Entonces, siento que sí, es la forma en la que se responde cuando uno tiene un cuchillo contra la garganta, un electrodo en las partes genitales, práctica favorita de los regímenes latinoamericanos. Mm, recuerdo, por ejemplo, una línea del himno de la Guardia Indígena de los Nasa en el Cauca, que por cada indio muerto otros miles nacerán. O sea, no, no es simbólico esto, realmente pasa en la vida real. Entonces, sí es una acción violenta, pero es producto de la brutalización del cuerpo. Y también quisiera hablar algo que estaba pensando, como el porqué de la ocupación con cuerpos. O sea, yo le digo a mis amigos siempre como marica, cuando la vaina se ponga feo, ábrase de ahí, o sea, el, no hay que probar heroicidad donde usted no tiene nada que ganar, le van a dar un tiro en la frente y ahí se acabó todo, contra la policía no se puede, contra el Estado no se puede. Y me preguntaba yo, ¿por qué organizar las resistencias a partir de los cuerpos? O sea, ¿cuál es la necesidad de persistir en los espacios a partir de los cuerpos? Y leyendo eso y leyendo un poco, percibía que es una respuesta a esa brutalización del cuerpo, de querer relegarlo, de querer apartarlo, de querer zonificarlo también, como este comentario de vayan y protesten, pero en su resguardo, no en Bogotá, de la típica centralidad, vamos a hacer el gran monumento en Bogotá, y, y esa resistencia tiene que ver con la lucha de esos cuerpos por hacerse presentes, por hacerse corporales, visibles frente a una producción que lo que hace es priorizar la ausencia y el silencio, como que son, me parece como una forma ejemplar de resistencia, algo también me parece muy cruel. Yo la verdad todavía no sé qué pensar de eso, como de enfrentarse de esa manera en un lugar en el que no hay posibilidad de enfrentamiento igual, porque no es lo mismo una piedra que un arma, que una pistola, pero siento que es una reacción inmediata a esa brutalización. Y lo comparaba también, por ejemplo, con fragmentos, porque me parece muy directo la idea del silencio y de lo sublime, ¿no? O sea, esta gente que aboga por el arte y por las marchas pacíficas y por la no presencia del cuerpo es como ese típico ascetismo sublime burgués que lo que quiere es eliminar el sentido, que quiere prolongar el silencio, que nada tiene que ver con la justicia restaurativa o con la lógica de lo fragmentado, sino que es un discurso unitario del silencio y de la ausencia. Entonces me parecía súper fuerte ver eso porque, bueno, de repente uno no puede hacer, dicen que uno no puede hacer como comparaciones entre varias cosas, pero es que aquí todo está aislado, ¿no?
no son elementos que vayan sueltos, como este tipo de tratamiento que hay de los cuerpos. Y lo pensaba también porque no es gratuito que esto pase en Cali, ¿sí? O sea, Cali es el punto donde se concentra las poblaciones negras del suroccidente, del Chocó, las poblaciones indígenas, los NASA, es un punto de resistencia muy fuerte, de resistencia a esta brutalización y a esta necropolítica, a esta necroeconomía. Y los cuerpos brutalizados también son cuerpos afrodescendientes, negros, entonces siento que persiste de una forma terrible, aunque querramos decir que no, que vivimos los republicanos quieren vivir en un estado en el que el racismo no existe y lo transmiten a través de la culturización, ¿no? No hablamos de racismo porque nos vemos muy mal, pero decimos que tu cultura de tumbar monumentos es incompatible con mi formación académica. Entonces, persiste como bajo este filo. Ahora, diga, este punto, o sea, esto que usted dice, quisiera tocarlo más adelante, quisiera continuar con el de asistir y curar, y con el hecho de que sobre la escultura del fundador de Bogotá se realizó un rito que su merced comentaba hace poco, y en Puerto Resistencia, donde se hizo el monumento a la resistencia, pues que se erigió hace poco, los, los objetos no quedan solos después de que o son derruidos o son erigidos, sino que son acompañados de acciones performativas, de encuentros, de música, de espacios de comunión, donde habría un intento, y aquí ya le pediría que me corrija si ya empiezo a desvariar, donde habría un intento de prolongar la significación del hecho, no simplemente dejando el objeto ahí tirado, sino cargándolo de sentido, convirtiéndolo en un punto de reunión para que los pareceres diferentes se den allí y no se dé, por el contrario, una homogenización de puntos de vista. Creo que en esa acción de asistir y curar, la presencia de los cuerpos es fundamental, es decir, estos performances exigen la presencia, de hecho, prolongada de estos cuerpos, no son performances de media hora, de una hora, sino de media jornada, de una jornada, incluso de jornadas que superan días para lograr dialogar también con una variable que aquí opera, creo, de manera también bastante interesante, y es como con la variable del tiempo, con el paso del tiempo, con lo que es memorable a través del tiempo, con lo que se quiere al futuro, vuelvo a su categoría de futuridad, y por supuesto con ubicarse en el tiempo respecto a las condiciones de necroeconomía a las que estamos sometidos. Creo que esa categoría, la comprensión que se da del paso del tiempo en rituales como estos es bastante sofisticada, y sí, hasta ahora no ha tenido como un acercamiento a profundidad, como que en ese sentido lo que usted dice, como que hay muchos hechos que se conectan y que aparecen casi de manera intempestiva, como que no hemos tenido la distancia para entender qué ha sucedido allí. De hecho, es porque Sí, estamos en es un... que ahorita todo está acelerado. en eso que dices de los hechos, cuando Uribe salió con lo de, ¿cómo es que esa frase de molecular? La Es que se me revolución olvida. anticipada. Revolución molecular disipada, de repente el tipo parece un loco y un absurdo, pero también tiene sentido en la teoría esta idea de lo molecular, porque los hechos sí se presentan de esta manera. De nuevo volvemos a la manifestación molecular, ¿no? No hay un líder único, no hay una figura del paro, no es Petro, la figura del paro, todo el mundo insiste, sí, sino que es una manifestación de muchos, y donde convergen también muchas situaciones, muchas cargas. Y sí, yo también como que veía como la manifestación cultural en estas prácticas temporalizantes, no solo artísticas, bueno, porque lo artístico puede ser mucho. Y recuerdo a Yasnaya Elena Aguilar, la poetisa. Ella tiene un texto que se llama Las funciones poéticas del lenguaje, que también se pueden ver como las funciones poéticas en contexto de este tipo de performance, y son como envoltorios metafísicos y estéticos a la presencia, ¿no? O sea, no solo está la presencia, sino que le damos una carga metafísica,
y estética, que es una función pues del arte y de la cultura y que también se manifestó durante mucho tiempo a través de la religiosidad. Y en esto de asistir y curar está esta presencia. Por ejemplo, yo pensaba en un ejemplo clásico que es la aparición de los dioses africanos que asisten y curan el cuerpo, que para mí me parece como súper vital en las plantaciones. Por ejemplo, la figura de Babalu, la piel era terriblemente afectada, entonces para tratar de encontrar ese asistir y curar en una futuridad, en una posibilidad, pues entonces nos imaginamos un Dios que cura la piel y también lo relacionamos con San Lázaro. Entonces está presente como en estas funciones religiosas, artísticas, estéticas, que se vuelven envoltorio de estos puntos de encuentro. Eso me parece, a mí me gusta, porque yo digo, este es el arte que me gusta, o sea, puede que a otras personas no les interese, pero me parece como también fundamental en estas manifestaciones del par, por ejemplo, cambiar el nombre del portal de las Américas por portal de renombrar el territorio, que a veces también es curioso. Un amigo me hacía como la sugerencia porque son cosas que uno no ve, uno dentro como de su burbuja olvida muchas cosas y me dice el ejemplo de renombrar la avenida Misak, pero ¿quiénes fueron los que renombraron la avenida Misak? No fueron los Misak dejaron la carretera, entonces de nuevo es la necesidad de imponer sentido de la gente del centro. Vamos a ponerle Avenida Misak, si no sabemos en qué termine eso, pues a mí me parece como una acción que todavía no puedo leer por lo reciente de los acontecimientos, pero sí, también veía este tipo de cosas en el renotar. Ahora, y de hecho, con esa noción de envoltorios metafísicos y estéticos, sí, por supuesto, el tiempo aparece y voy a como a traducir un poco lo que usted dice respecto a las manifestaciones moleculares, como que se desencadenan en múltiples puntos, y es que mucha gente habla al tiempo, y que ese es un gravísimo problema para el Estado. Digamos que tomando esta argumentación suya y recuperando aquello que hablaba sobre el hecho de poner el cuerpo y generar resistencia con el cuerpo, y por supuesto el Estado respondiendo pues con lo que sabe que es desmembrar cuerpos, pues como la colombianada clásica. Entonces, en ese punto, el problema del Estado es que los cuerpos se reúnan a hablar. El problema del Estado no es que los cuerpos bloqueen, que los cuerpos hagan resistencia, que los cuerpos ocupen el portal Resistencia, el monumento a los héroes, Puerto Resistencia, otras zonas como de Sameco o el Paso del Comercio en Cali, sino el problema es que esas personas que están allí están hablando y cuando están hablando están generando un reclamo. Y a este gobierno y a quienes están en el centro les fascinan los pobres es cuando están callados, cuando se dejan ser pornoficeria y cuando se dejan explotar tranquilamente en su call center o en su puestico de mierda. Y en ese sentido, esos pobres que decidieron hablar al tiempo le plantean un problema al Estado respecto a qué hacer con ellos en el territorio. Si ellos están confinados en el suroccidente bogotano, si están confinados en Siloé, del putas, porque de allá no van a pasar. Cuando se acercan a mi conjunto, cuando se acercan a la casa donde vive mi general o mi teniente o mi puta mierda que me mande a matar jóvenes, etcétera, ahí, ¿qué es lo que toca hacer? Y la respuesta que da el Estado es masacrar para generar, por efecto de terror, otra vez el desplazamiento. Y en ese punto, ahora me parece que las acciones de renombrar, de tomar partido, de interpretar simbólicamente, en muchos casos las están produciendo estas mismas comunidades donde están hablando al tiempo, pero yo creería no, yo he notado que no están hablando hacia el centro. No están diciéndonos en ese sentido como, señores de la academia, por favor, dialoguen con nosotros para resignificar estos actos, sino que están hablando allí mismo y nos están obligando en algunos casos al desplazamiento físico para poder entender qué es lo que está pasando. En ese sentido nos están obligando a una etnografía humilde donde primero tenemos que reconocer
que es desde allá, desde donde se produce el conocimiento y hacia allá nos tenemos que acercar para entender qué pasó y en segunda instancia saber que lo que primero que tenemos que hacer es como el buen psicoanalista o el novio todavía enamorado es saber escuchar. Y si sabemos escuchar, quizá entendamos qué es todo eso que están diciendo al tiempo. En ese punto, quisiera volver entonces ahora sí a la idea que su merced planteó respecto a fragmentos, porque usted utilizó la noción de la categoría, el silencio como categoría. El silencio y lo sublime como una representación de un ascetismo burgués. Ahí ahora quería traer esa reflexión que usted hace sobre fragmentos para complementarla con esto que usted mencionaba respecto a el hecho de que la prolongación del silencio en monumentos como el de fragmentos termina imponiendo un sentido común bastante nocivo, a mi parecer, respecto a esas múltiples voces que se levantaron. Quisiera preguntarle entonces en ese sentido, usted cómo entiende, sobre todo la segunda acción que hace Doris Salcedo en Fragmentos, Vidas Robadas, cómo entiende ¿cómo decirlo? Esa instalación oportunista de parte de esta persona. Sí, sí, mira que yo no había prestado mucha atención a fragmentos ni había realizado como una investigación porque pues simplemente no me interesaba, pero Peñuela y Marta Bustos publicaron en La Distrita un artículo que republicó Nadine Ospina y me lo envió un amigo y me dijo, píllate esto. María Mercedes Herrera Ah, Peñuela. perdón, María Mercedes, perdón, me confundí. Uh -huh. Y entonces me pareció muy bueno, creo que todo el mundo debería leerlo porque en contexto explica que, o sea, cuál es el problema de fondo, porque entonces yo leía a muchos amigos que decían, el problema es que utiliza plata del Estado. No, el problema no es eso, uno puede usar la plata del Estado para criticar al Estado, pues ¿por qué no? Es que el punto no es ese. El problema se concentra en la noción de justicia restaurativa. Entonces, el gran problema de fragmentos es ese. La noción de justicia restaurativa tiene que estar orientada a las, y lo dice el artículo textualmente, a las necesidades de las víctimas. Entonces, hay, como tú decías, yo hace unos años tuve la oportunidad de compartir con Boaventura en el Pacífico en una gira que hizo, porque él era el único invitado externo de la Comisión de la Verdad, algo así, no recuerdo con exactitud, y él decía algo como mi consejo es ir siempre al servicio, estar siempre al servicio de estas luchas, de lo que está pasando. Mi consejo como intelectual, aunque no utilizo la palabra intelectual, pero digamos como persona que está preocupada por conocer, por saber y por investigar, es ponerse al servicio. Entonces, digamos que esta convocatoria realmente era una convocatoria de servicio. Y es muy curioso que primero se haya dirigido solo al ámbito de las artes, cuando muchos artistas no sabemos cómo tratar estas situaciones, de verdad. Tratar con una comunidad que ha sufrido la violencia o hacer un proceso de víctimas es un proceso responsable y los artistas no estudian para eso. Entonces, lo primero es eso y lo segundo, eh, sí, me parece que es como una, de nuevo la acción del subalterno que propone Gayatri, me parece que es de Gayatri, ¿cierto? Eh, es mi sentido y ustedes operan bajo mi sentido, bajo mi tutoría, Uh -huh. y donde queda el sentido de las víctimas, lo que piensan, lo que sienten, la forma en la que desean expresarlos. Entonces, es una prolongación, del Estado, de la forma en la que se conduce el Estado, del silencio, de la invisibilización, y que la ha hecho siempre este gran monumento, porque se hace en Bogotá, la forma en la que se construye. Yo, por ejemplo, también lo veía en esta exposición de las hijas del agua, que me causó mucho muy tenaz, porque la primera vez que fui a verlas, mi práctica artística es la fotografía, entonces siempre voy a ver, me gusta y el trabajo de Rubén Afanador pues estéticamente es muy bello y entonces yo no sabía qué pensar porque mi primera reacción pues estas fotos son hermosas, o sea, el trabajo, la manufactura, pero de nuevo volvemos a la idea del silencio, ¿no? Es el indígena exótico, la niña posando como la odalisca,
la niña indígena muerta de hambre, descalza con unas alas de angelito. Es el único lugar donde el museo, el arte, el Estado puede entender a los otros silenciados, invisibilizados, sin nombres propios, ¿no? Comunidad ni como era la fotografía dando un aviso de muerte, ¿no? Entonces, son acciones publicitarias y ambas se realizaron dentro del mismo contexto, ¿no? La una fue para finalización del gobierno Santos y la otra fue para finalización del proceso de paz, para mostrar resultados de, sí, ya pueden venir y explotar porque pues la guerrilla no está, ese es el objetivo. Entonces, pues sí, o sea, no hay ningún víctimas ahí, no hay ningún lugar de construir sentido, solamente. Y bueno, entonces aparece Cuauhtémoc Medina, que han mancillado la obra de Francis Alice, y sí, efectivamente, pues sí hay un mancillamiento y eso, pero no es el punto de la discusión. A mí me importa tres hectáreas de verga que pase con la obra de Francis Alice, porque están desmembrando gente en la calle, ¿sí? Y siento que se hace con el único objetivo de revalorizar bajo o de otorgarle por lo menos un sentido, un símbolo a esto que no vale nada y que no significa nada, porque es el silencio absoluto, a partir de un hecho histórico. Es que durante la dictadura de Duque, entonces, y entonces esta obra va a valer un montón de plata porque entró en un contexto de violencia, pero no sé, es un poco lo que leía de este tipo de acciones. Y que además no se conoce, porque tengo entendido que hay otras dos obras, ¿no? Una para Cuba, que no sé si se realizó al fin, y la de Mario Paso, que le dejaron los cartuchos. La verdad, yo ni siquiera sé cómo se ve. O sea, ni siquiera me dio la intención de buscarla. Entonces, ¿qué injerencia tiene esto en nuestra condición civil e histórica? Pues ninguna. Sí, No sé. ahora, de hecho, respecto a la escultura de Opaso, esa se supone que está, yo no la he visto erigida aún, pero se supone que va a estar en el patio de esculturas del el edificio de la ONU en Nueva York. Y noticias, pues yo creo que ahí Doris Salcedo debe estar un poco enojada, es un falo, es una canoa para, sí, es una canoa como haciendo equilibrio y la escultura de Cuba no va a suceder, o sea, No. no, en el gobierno, en este gobierno de Uribe Claramente. va a suceder y en el próximo gobierno del hijo de Uribe tampoco va a suceder, o sea, esa escultura se perdió. Pero quería Claro. volver a un punto y es que vea que usted está enlazando dos exposiciones que administra la misma entidad. O sea, Fragmentos está bajo la Museo administración del Nacional. Museo Nacional de Colombia e Hijas del Agua estaba en el tercer piso del Museo Nacional de Colombia. Y me parece inquietante la manera como el Museo Nacional de Colombia está operando con procesos como la restitución, la construcción de memoria y la relación con el conflicto presente, más la introducción de manera pasteurizada, sin olor, sin color local, de sujetos y comunidades marginadas en sus espacios, permitiendo por un lado, en el caso de vidas robadas, que se presente de manera, yo diría, y aquí voy a utilizar la palabra metafísica como un insulto, de personas que fueron asesinadas metafísicamente, es decir, alguien los mató, pero no se sabe quién. Sin contexto. De hecho, hay casos específicos donde se identifica cuál fue el policía que mató a Dylan Cruz, cuál fue el proceso que se determinó para asesinar a Lucas Villa y otros sujetos asesinados a lo largo de las manifestaciones. Entonces estos sujetos los mata a la nada, los mata como un inefable mal colombiano que simplemente se presenta cuando los grupos de desposeídos deciden tomar la voz al tiempo y se presenta con una parafernalia que me parecía vulgar y es que básicamente la autora nos llamaba a al silencio, nuevamente, porque ella decía, el arte no puede ser activista en ese sentido. Entonces, para ella dar una noción amplia de verdad, es decir, pasar de la víctima al victimario, mostrar
el nombre de quien lo mató, sino simplemente decir como, no, lo mataron, bala perdida, murió en la noche, salió por lo del mercado y resultó muerto. Al quitarle a esa víctima la otra parte, básicamente lo que causó su condición de víctima, el ejercicio de restauración no se da. Por otro lado, también aparece como parecen como los adláteres de Salcedo que dicen como no, no critiquemos, es mejor que todos vayamos al unísono, es necesario darnos la mano y abrazarnos, sí, hay gente que matan, la vida es triste, sigamos así. Esos adláteres también quieren imponer el silencio, pues porque criticar básicamente es negar la condición falsamente sanadora de acciones como esa. Pasando entonces a Hijas del Agua, la cuestión se convierte ya en la caricatura de la caricatura, ¿no? O sea, eh, un fotógrafo que tiene unos procesos de construcción visual bastante sofisticados, pero que básicamente son construcción de simulacro y ese es su gran potencial, realiza la misma estrategia de construcción de simulacro para aquí voy a inventar un neologismo chamboncísimo, reexotizar al indígena para empacarlo para un ojo tranquilo que vea que efectivamente el indígena es bello, el indígena tiene una presencia física atractiva y además de eso está bendecido, y aquí sería una bendición colonialista, estaría bendito por el Dios de los cristianos, está bendito con una gran riqueza que le rodea en su territorio, porque Hijas del Agua, Aura, no es solamente una exposición compuesta por fotos, sino también por fragmentos como o recibos de registros de un viaje. Como tipo museo antropológico en unas vitrinas, eso también me pareció rarísimo. Ajá, como, Como, siento que también era como testimonio de, sí estuvimos ahí, mira, 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 nos traemos el collarcito. No, el típico viaje de excursión, vamos de safari. uh-huh. Yo le platicaba a una amiga que es mediadora ya que no entendía, o sí entendía, pero que coño con la visión de museo que están pretendiendo hacer. Además, porque todo lo que hemos hablado ahora tiene que ver con una cosa que es reconocer que el gran signo de nuestra época es la descentralización de la producción de conocimiento y del territorio. Si lo que estamos diciendo es, ya no proviene del centro ni de nosotros, sino que estamos tratando de seguir y entender lo que está sucediendo y que proviene de otros lados. Y ellos persisten en esta mirada colonial, exótica, mítica, porque además tiene sus mapas de monstruos, literal, con el dragón. Entonces, pues ya me decía, pues es que es muy evidente ahora, um, es la posición de la economía naranja, ¿no? Como ya fuimos por todo lo que había que explotar, ahora explotemos los recursos intelectuales y creativos y atraigamos el público de la economía naranja. Y efectivamente, pues, ¿qué tipo de público va a ver la exposición de Rubén Afanador? Y ella me decía, sí, o sea, tú lo reconoces inmediatamente y eso, o sea, y pensamos que se hizo estratégicamente con esa noción de llamar público a costa de lo que sea, aún siendo la representación de algo tan importante como el Museo Nacional de Colombia, dándole un tratamiento de exóticos y de bestialidad a los indígenas, solo por el hecho de llamar público a través de algo que aparentemente es bonito o bello, o que es fácil, que es digerible, ¿no? Como que tengo una anécdota y es que el día que fui a verla, había una chica en un vestido de gala divina, con unos taconzazos, y no estaban viendo la exposición, la estaba tomando de fondo para su sesión fotográfica. Así de bello es, y de atractivo y de masticable, o sea, a nadie le incomoda. Son indios bonitos, posando bonito, con dibujos bonitos. Entonces, pensaba que era un poco eso. Y también algo que quisiera mencionar ahí es sobre la impermeabilidad y el afecto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que las imágenes del paro o toda esta producción de imágenes que no sabemos qué hacer con ellas estén cercanas o lejanas de nosotros? ¿Qué es lo que hace que después de tantos años de ver noticieros, de ver tanta sangre y cuerpos desmembrados, hay un libro que publicó Rubén Darío Yepes, creo que se llama, eh, es parte de uno de esos concursos que hace el distrito
de ensayo, se llama Es Afectando el como conflicto. Memorias del Conflicto, algo así, no recuerdo bien el título. Afectando el conflicto. Perdón. Tiene unos pasajes bien interesantes y en uno de esos él hablaba justamente sobre eso y, y traía el concepto de Judy Sanz, el de Julia Kristeva. O sea, que hace que esa imagen que es abyecta y cotidiana y con la que podemos hacer ilustraciones de cuerpos desmembrados, que también me pareció una solución rarísima porque estamos buscando apoyar, pero entonces dibujamos al muchacho desmembrado con sangre alrededor, que es lo que hace que dejemos de verlo como eso y que esas imágenes, un poco como señalaba Virginia Woolf, las podamos usar para otra cosa, que no sean solamente el propósito de vivificar la condena a la brutalidad, sino qué más podemos hacer con esas imágenes para que no se vuelvan abyectas, porque a mí me parece que ya no es noticia, ¿no? Ya no es centralidad. Definitivamente lograron lo que habían conseguido y van a seguir matando más para que tú te aburras de seguir para que se vuelva normal, para que se vuelva abyecto. Entonces, ¿cómo logramos estrechar esa diferencia que hay entre el cuerpo trágico, entre el destino individual, para que entendamos que es un destino común, que nos toca a todos? Entonces también pensaba en eso a partir como de esa exposición y de las imágenes que veo todos los días. De hecho, sí, ahora hay creo que enlazando como esa crítica respecto a Hijas del Agua, ahí se muestran unos cuerpos de sujetos marginados tranquilos. Por otro lado, respecto a esta segunda crítica que su merced genera respecto a la necesidad de preguntarse sobre la multiplicación de imágenes de cuerpos ya multiplicados, pues a trocitos, eh, ¿qué efectividad tiene en un clima como este? Digamos que en ese sentido sí, lo que usted dice, como que de aquí, de hecho, a lo que usted dice yo le pongo una cronología, de aquí a cuando haya elecciones y el país decida elegir al hijo de Uribe como su presidente, estas masacres van a ser presentadas de manera molecular. Cada semana vamos a ver un cuerpo desmembrado, las imágenes van a sobreabundar, el cubrimiento noticioso se va a dar y de manera simultánea la actuación del gobierno, que es una actuación que parece no tener cuerpo, pues no hay presidente y quien está gobernando está escondido, pues porque básicamente es un reo ausente que está oculto en su casa finca paramilitar. En ese sentido, el cuerpo ausente del Estado solo se va a manifestar en la producción de estos pedazos de cuerpo. Y en ese sentido lo que se va a dar es, y para desgracia de la movilización, esto podría ser bastante constatable, puede que lo que se dé es un anestesiamiento, un hecho, un acostumbramiento y en últimas un cansancio, que digamos, si seguimos viendo como la manera en que los grandes más mierda cubren ya no las movilizaciones, sino estos ejercicios de violencia, se tiende a que sobre todo se neutralice la exigencia política y se silencie finalmente el gran reclamo que logró como establecerse durante mes y medio y pues que todavía continúa. Ahí quería preguntarle a su merced, la, este reconocimiento de la descentralización del territorio, digamos que sí, usted ya lo decía cuando recuperaba como los consejos que daba Boaventura de Sousa a los productores de sentido que provienen de la academia, es como pónganse al servicio de las personas que generan el conocimiento para que ustedes de manera, yo sentía como humilde o por lo menos consciente de su labor, Consciente. integren esa producción. O sea, sí, como racionalícense, no como sujetos que dominan la producción de sentido, sino como sujetos que dependen de otros para producir ese sentido. En ese punto, ¿usted cómo ha visto que ha operado la descentralización del territorio en términos de producción de imágenes durante el paro? Bueno, es que es muy loco y pienso que tiene que ver con el, de nuevo, volviendo a las prácticas temporalizantes, con el sentido de velocidad que tenemos ahora. Y no se pudiera dar hace 50 años, o sea, si yo hablaba si uno habla con un abuelo, con un papá, con cualquier, le pueden referir un paisaje hacia lo más Gabriel García Márquez del ejército entrando a las malas en una finca y eso, pero la posibilidad de registrar ese hecho indicaba que tuviera una cámara,
que el rollo fuera adecuado, ¿no? Porque si era de noche y usted tenía un rollo hace 200, pues le servía para un culo. Que después la revelara, que encontraron medio donde publicarlas, que no lo censuraran. O sea, había una cantidad de imposibilidad de registrar, que aunque no, o sea, lo que estoy tratando de decir es como no es una situación nueva, lo que es nuevo es la forma en la que la comunicamos, ¿sí? Mm, no sé, como te decía, no sé hasta qué punto los resultados nos puedan como habilitar una posibilidad diferente. Yo creo que lo que hace diferente realmente es el tratamiento, como el carácter comunicativo de las imágenes. O sea, no, no es lo mismo una fotografía de registro que de repente un dibujo ilustrativo con las partes desmembradas como este que se hizo viral hace unos días. Y, y creo que tiene que ver con ese paradigma de cómo quebramos la relación que tenemos con las imágenes. Yo lo veía, por ejemplo, en la exposición hace unos años de la de Jesús Abad Colorado, la del testigo. Ujú, Yo la visité varias veces y a mí me llamaba mucho la atención porque uno veía todo tipo de público realmente concentrado y abstraído, no solamente como en el morbo de la imagen, que ujú. de pronto puede ser un poco lo que nos llama la atención de ahora de las imágenes del paro, que en verdad despiertan como ese deseo abyecto del morbo, sino en la forma en la que se presentaba la comunicación, el testimonio con el otro, como la forma en cómo acortaba distancias y en verdad se sentía a la gente conmovida e interesada por el relato de estos otros. Uh, también creo que el formato, me pasó cuando fui a comprar Violentología hace unos años, el libro que hizo Stephen Ferry sobre su trabajo periodístico, y el vendedor del Fondo de Cultura Económica me decía algo como, ese libro es terrible, ¿no? Y yo me preguntaba qué era lo que hacía que a él le pareciera terribles estas fotos que había visto probablemente desde que nació en el noticiero, terribles puestas en un libro. Entonces creo que el formato, la forma en la que se transmite, el acto comunicativo es lo que puede marcar la diferencia. Pero definitivamente sí creo que es una ganancia el poder comunicar casi de forma instantánea, en sentido es una ganancia y una pérdida. De repente hay demasiada información y no sabemos qué hacer, cómo gestionar toda esta información. No sé, me parece complicado de analizar cómo en el contexto actual qué es lo que vaya a pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gestionar? O sea, ¿va a existir un archivo de eso? ¿Quién lo va a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con este mundo de imágenes en 5 años? ¿Dónde van a estar? Porque bueno, las de un periódico hace 20, las del trabajo de un fotoperiodista, pues las recolectaba, las recortaba, las guardaba, las tenía en un libro. Pero ¿quién asume la tarea de memorializar fotografías por miles de días en Facebook? Es, es un poco también absurdo como la velocidad y la cantidad. Además, las horas de video producidas, los live, Sí, los las... comentarios, Sí, sí, las sí. reacciones. O sea, quien esté haciendo la documentación de esta información, solamente recogiéndola, está haciendo una tarea que otras generaciones le habrán de agradecer. Sí, la pregunta es, Necesitaría inteligencia artificial, es que yo no creo que un ser humano pueda hacer eso. y Necesito necesitaría un respaldo institucional y Colombia no vende, plata, mucha, total. no sé, como fragmentos, por ejemplo, quizá el Museo Nacional. No, mentira. Pero sí, la exposición Hijas del Agua salió cara. Aura, pues su merced quiere añadir algo más. No sé, que se nos olvide. No, pues iba a mencionar algo muy corto sobre como la condición del futurólogo, que era algo que también te comentaba en el audio, sobre algunas reacciones que aparecieron. Y es que me parecían muy similares como a la condición de futurología que hace el gobierno, ¿no? O sea, el castrochavismo. ¿Qué va a pasar si permitimos que sigan tumbando estatuas? Y es el futurólogo, además de la distopía, ¿no? Entonces ahora van a ir por el patrimonio, además el patrimonio que nunca ha importado nada. Entonces también como llamar la atención sobre que producir sentido sobre el futuro se escapa a la idea solamente de un futuro presente, ¿no? Un futuro sobre el futuro, o de producir imágenes directas, sino que es pensarse como lo hemos hecho, como lo han hecho las comunidades en este tiempo,
en las lógicas, en los ensamblajes, en los emplazamientos, en las infraestructuras, no solo en las imágenes directas del futuro. Creo Pues que eso. ahora, eso que usted dice me permite poner como cierre una columna firmada por la esposa de Yahid Neme, la señora Claudia Jaquín, que en sus ratos libres es directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y escribe columnas para periódicos como El Tiempo, donde la columna la publicó el 17 de junio y se llama ¿Quién tiene derecho a decidir? Y en esa columna ella hace lo que usted acaba de describir, o sea, es como, puta, es de manual. Hace futurología con los siguientes términos. Las ciudades son logros de la humanidad, a pesar de sus defectos. Conformarlas es un proceso complejo, no repentino. Irrumpir en ellas es violencia sin atenuantes. Creo que está hablando de las personas de Bienecal y la gente de Bien aquí que se pone camisetas blancas en Bogotá, supongo. Hay que preguntarse cuál es el siguiente paso de quienes buscan reescribir la historia de esa forma. ¿Van a destruir todo lo que no respete su canon iconoclasta? ¿Van a quemar los libros en los que se hable de los conquistadores de América? ¿Van a perseguir a quienes no coincidan con su juicio sobre nuestro pasado común? Es como, puta. O sea, dijo, cállense, les dijo inquisidores y de paso habla de nuestro pasado común. O sea, yo quiero saber, Claudia Jaquín, ¿qué tiene en términos de nuestro pasado común? ¿Cuál es su vínculo con comunidades originarias? Del putas que nos lo demostrara. Pues como aquí la cuestión es de que todos tenemos un pasado común, yo quiero ver si Claudia Jaquín es tan mestiza como yo, y etcétera, pues hablando en esos términos. Sí, yo sé, es Fuerte. sorprendente. O sea, por último quisiera decir En serio como, lo digo, en serio lo la pregunta es, ¿cuál es el estado civil histórico de Claudia Hakim? Qué digo. fuerte. No la ¿Cómo, había leído, pero cómo bueno. decirlo sin sonar políticamente correcto y o machista? ¿Cómo anotamos su estado civil histórico sin dar cuenta de su condición de bien casada? No sé. Paso. Sí, yo sé, es una Complicado. pregunta espinosa ahora. Ujú. Pero bueno, su merced, mire que los futurólogos, tenemos futurólogos aquí a la vuelta de la esquina, bien casados. Sí, en fin, Vale, su merced. Entonces, muchas gracias por esta charla. igualmente.